La edad de la inocencia, por Edith Wharton. Libro primero. Capítulo 1. Era una tarde de enero de comienzos de los años 70. Christine Nilsson cantaba Fausto en el teatro de la Academia de Música de Nueva York. Aunque ya había rumores acerca de la construcción, a distancias metropolitanas bastante remotas, más allá de la calle 40, de un nuevo teatro de la ópera que competiría en suntuosidad y esplendor con los de las grandes capitales europeas, al público elegante aún le bastaba con llenar todos los inviernos los raídos palcos color rojo y dorado de la vieja y acogedora academia. Los más tradicionales le tenían cariño precisamente por ser pequeña e incómoda, lo que alejaba a los nuevos ricos, a quienes Nueva York empezaba a temer, aunque al mismo tiempo le simpatizaban. Por su parte, los sentimentales se aferraban a la academia por sus reminiscencias históricas, y a su vez los melómanos la adoraban por su excelente acústica, una cualidad tan problemática en salas construidas para escuchar música. Madame Nilsson debutaba allí ese invierno, y lo que la prensa acostumbraba a llamar un público excepcionalmente conocedor había acudido a escucharla, atravesando las calles resbaladizas y llenas de nieve en berlinas particulares, espaciosos landós familiares o en el humilde pero práctico coupé Brown. Ir a la ópera en este último vehículo era casi tan decoroso como hacerlo en carruaje propio, y retirarse de igual manera tenía la inmensa ventaja de permitir, con una alusión jocosa a los principios democráticos, trepar en el primer transporte Brown de la fila, en vez de esperar hasta que apareciera la nariz congelada por el frío y congestionada por el alcohol del cochero particular reluciendo bajo el pórtico del teatro. Una de las mejores intuiciones del cochero de alquiler fue descubrir que los norteamericanos desean alejarse de sus diversiones aún con mayor prontitud que llegar a ellas. Cuando Newland Archer abrió la puerta del palco del club, recién subía la cortina en la escena del jardín. No había ningún motivo para que el joven llegara tarde, pues cenó a las 7, solo con su madre y su hermana, y después se quedó un rato fumando un cigarro en la biblioteca gótica con estanterías barnizadas en nogal negro y sillas coronadas de florones, que era la única habitación de la casa donde la señora Archer permitía que se fumara. Pero en primer lugar, Nueva York era una metrópolis perfectamente consciente de que en las grandes capitales no era, bien visto, llegar temprano a la ópera, y lo que era o no era, bien visto, jugaba un rol tan importante en la Nueva York de Newland Archer como los inescrutables y ancestrales seres terroríficos que habían dominado el destino de sus antepasados miles de años atrás. La segunda razón de su atraso fue de carácter personal. Se le pasó el tiempo fumando su cigarro porque en el fondo era un gozador, y pensar en el placer futuro le daba una satisfacción más sutil que su realización, en especial cuando se trataba de un placer delicado, como lo era en la mayoría de sus placeres. En esta oportunidad el momento que anhelaba era de tan excepcional y exquisita calidad que incluso si hubiera cronometrado su llegada con el director de escena, no podría haber entrado en el teatro en un momento más culminante que cuando la prima donna comenzaba a cantar «Me quiere, no me quiere, me quiere», dejando caer los pétalos de una margarita entre notas tan diáfanas como el rocío. Ella decía, por supuesto, «mama» y «no me quiere», ya que una ley inalterable e incuestionable del mundo de la música ordenaba que el texto alemán de las óperas francesas, cantadas por artistas suecas, debía traducirse al italiano para mejor comprensión del público angloparlante. Esto le parecía muy natural a Newland Archer, igual que todas las demás convenciones que moldeaban su vida, como tener que usar 2 escobillas con mango de plata y su monograma esmaltado en azul para hacer la raya de su cabello, y la de jamás aparecer en sociedad sin una flor en el ojal, de preferencia una gardenia. «Mama, non mama», cantaba la prima donna, y «mama», con un estallido final de amor triunfante, en tanto apretaba en sus labios la deshojada margarita y levantaba sus ojos hacia el sofisticado semblante del pequeño y moreno Fausto Capoul, que trataba en vano, enfundado en su estrecha casaca de terciopelo púrpura y con su sombrero emplumado, de parecer tan puro y verdadero como su ingenua víctima. Newland Archer, apoyado contra la pared del fondo de su palco, quitó sus ojos del escenario y examinó el otro lado del teatro.
Justo frente a él estaba el palco de la anciana señora Manson Mingot, cuya monstruosa obesidad le imposibilitaba, desde hacía tiempo, de asistir a la ópera, pero que en las noches de gala estaba siempre representada por los miembros más jóvenes de la familia. En esta ocasión, el palco estaba ocupado, en primer lugar por su nuera, la señora Lowell Mingot, y su hija, la señora Welland. Detrás, un tanto retirada de aquellas matronas vestidas de brocado, se sentaba una joven con traje blanco, que miraba extasiada a los amantes del escenario. Cuando el «Mama» de Madame Nilsson hizo vibrar el teatro silencioso, en los palcos siempre se dejaba de hablar durante el aria de la Margarita, un cálido color rosa tiñó las mejillas de la joven, que se ruborizó hasta las raíces de sus rubias trenzas. El rubor se extendió por la juvenil curva de su pecho, hasta donde se juntaba con un sencillo escote de tul adornado con una sola gardenia. Bajó los ojos hacia el inmenso ramo de lirios silvestres que tenía en su regazo, y Newland Archer vio que las yemas de sus dedos, cubiertos por blancos guantes, tocaban suavemente las flores. Sintiendo su vanidad satisfecha, Archer suspiró y volvió los ojos al escenario. No se había ahorrado gastos en la escenografía, que fue calificada de bellísima aún por quienes compartían con Archer su familiaridad con la ópera de París y de Viena. El primer plano, hasta las candilejas, estaba cubierto con una tela verde esmeralda. A media distancia algunos montículos simétricos de un verde musgo de lana cercado por argollas de croquet hacía de base para arbustos que parecían naranjos y estaban salpicados de enormes rosas rosadas y rojas. Gigantescos pensamientos, muchísimo más grandes que las rosas y muy parecidos a los limpiaplumas florales que hacían las señoras de la parroquia para los clérigos elegantes, sobresalían del musgo bajo los rosales, y aquí y allá una margarita injertada en una rama de rosa florecía con la exuberancia profética de los remotos prodigios del señor Luther Burbank. En medio de este jardín encantado, Madame Nilsson, vestida de cachemir blanco con incrustaciones de satín azul pálido, un pequeño bolso que colgaba de un cinturón azul y gruesas trenzas amarillas colocadas cuidadosamente a cada lado de su blusa de muselina, escuchaba con ojos bajos los apasionados galanteos del señor Capoul y asumía un aire de ingenua incomprensión a sus propósitos cuando éste, con palabras o gestos, indicaba persuasivo la ventana del primer piso de la pulcra casa de ladrillo que sobresalía en forma oblicua desde el ala derecha. «¡Qué adorable!», pensó Newland Archer, cuya mirada había vuelto a la joven de los lirios silvestres. «No tiene idea de qué se trata todo esto». Y contempló su absorto rostro juvenil en un estremecimiento de posesión, en que se mezclaba el orgullo de su propia iniciación masculina con un tierno respeto por la infinita pureza de la joven. «Leeremos Fausto juntos, a orillas de los lagos italianos», pensó, confundiendo en una nebulosa el lugar de su planeada luna de miel con las obras maestras de la literatura, que sería su privilegio varonil enseñar a su novia. Fue recién esa tarde que May Welland le dejó entender que a ella le importaba. La consagrada frase neoyorquina de aceptación que dice una joven soltera. Y ya su imaginación, pasando por el anillo de compromiso, el beso en la fiesta y la marcha nupcial de Lohengrin, la ponía en su lado en algún escenario embrujado de la vieja Europa. No deseaba por ningún motivo que la futura señora Newland Archer fuera una inocentona. Quería que ella, gracias a su esclarecedora compañía, adquiriera tacto social y un ingenio rápido que le permitiera hacer frente a las mujeres casadas más admiradas del mundo joven, en el que se acostumbraba a traer el homenaje masculino y rechazarlo en medio de bromas. Si hubiera escudriñado hasta el fondo de su vanidad, como casi lo hacía algunas veces, habría descubierto el deseo de que su esposa fuera tan avesada en las cosas mundanas y tan ansiosa de complacer como aquella dama casada cuyos encantos dominaron su fantasía durante 2 años bastante agitados. Por supuesto que sin una pizca de la fragilidad que casi echó a perder la vida de ese ser infeliz y que trastornó sus propios planes durante todo un invierno. Cómo crear aquel milagro de fuego y hielo y que perdurara en un mundo tan cruel era algo que nunca se dio el tiempo de pensar, pero se alegraba de mantener este punto de vista sin analizarlo, ya que sabía que era el de todos aquellos caballeros cuidadosamente peinados,
de chaleco blanco, flor en el ojal, que se sucedían en el palco del club, que intercambiaban amistosos saludos con él y volvían sus anteojos de teatro para mirar críticamente el círculo de damas. En asuntos intelectuales y artísticos, Newland Archer se sentía claramente superior entre esos escogidos especímenes de la antigua aristocracia neoyorquina. Probablemente había leído más, pensado más, e incluso visto mucho más del mundo que cualquiera de los hombres del numeroso grupo. Por separado, estos hombres dejaban traslucir su inferioridad, pero agrupados representaban a Nueva York, y el hábito de solidaridad masculina hacía que Archer aceptara su doctrina en todos los aspectos llamados morales. Instintivamente sentía que al respecto sería fastidioso, y hasta de mal gusto, correr con colores propios. «Vaya, no puedo creerlo», exclamó Lawrence Lefferts, apartando abruptamente del escenario sus anteojos de teatro. Lawrence Lefferts era, por sobre todo, la máxima autoridad en cuestiones de formalidades de toda Nueva York. Probablemente dedicaba más tiempo que nadie al estudio de esta intrincada y fascinante materia, pero el solo estudio no explicaría su absoluta maestría y facilidad. Bastaba mirarlo desde la amplia frente y la curva de su hermoso bigote rubio, hasta los largos zapatos de charol al otro extremo de su esbelta y elegante silueta, para sentir que el conocimiento de las formalidades debía ser congénito en alguien que sabía usar ropa tan buena con tanta soltura y lucir tal estatura con una gracia tan lánguida. Como dijo una vez un joven admirador suyo, si hay alguien que pueda decirle a otro cuándo debe usar corbata negra con traje de etiqueta y cuándo no, ese es Larry Lefferts. Y con la controversia que hubo sobre el uso de escarpines y zapatos de Oxford de charol, su autoridad jamás fue discutida. «Dios mío», suspiró y en silencio le pasó los anteojos al anciano Sillerton Jackson. Newland Archer, siguiendo la mirada de Lefferts, vio con sorpresa que su exclamación era ocasionada por la entrada de una nueva persona al palco de la señora Mingot. Era una mujer joven y delgada, un poco más baja que May Welland, de cabello castaño peinado en rizos pegados a las sienes y sujetos por una fina banda de diamantes. El estilo de su peinado, que le daba lo que entonces se llamaba estilo Josefina, se repetía en el corte de su traje de terciopelo azul oscuro, que se ceñía en forma bastante teatral bajo el busto con un cinto adornado con una enorme y anticuada hebilla. La mujer que llevaba este inusual vestido, y que parecía absolutamente inconsciente de la atención que atraía, se quedó parada un momento en medio del palco hablando con la señora Welland sobre la conveniencia de tomar un lugar en el rincón frontal de la derecha. Luego renunció con una sutil sonrisa y se sentó junto a la cuñada de la señora Welland, la señora Lowell Mingot, instalada al otro extremo del palco. El señor Sillerton Jackson había devuelto los anteojos a Lawrence Lefferts. Todos los miembros del grupo se volvieron instintivamente hacia él, esperando escuchar lo que el anciano diría, pues el señor Jackson era toda una autoridad en familias, así como Lawrence Lefferts lo eran formalidades. Conocía todas las ramificaciones de los parentescos neoyorquinos, y no solo podía esclarecer cuestiones tan complicadas como los lazos entre los Mingot, por los Torley, con los Dallas de Carolina del Sur, y la relación de la rama mayor de los Torley de Filadelfia con los Chivers de Albany, que jamás deben confundirse con los Manson Chivers de University Place, sino que también podía enumerar las características principales de cada familia, como por ejemplo la fabulosa mezquinidad de los descendientes más jóvenes de los Lefferts, los de Long Island, o la fatal tendencia de los Rushworth a los matrimonios disparatados, o la locura recurrente que sufrían cada 2 generaciones los Chivers de Albany, con los cuales sus primos de Nueva York siempre rehusaron casarse, con la desastrosa excepción de la pobre Medora Manson, quien como todos saben, bueno, pero su madre era una Rushworth. Además de esta selva de árboles genealógicos, el señor Sillerton Jackson mantenía entre sus estrechas y cóncavas sienes, y bajo la suave pelusa de sus canas, un registro de la mayoría de los escándalos y misterios que ardieron bajo la superficie inalterable de la sociedad neoyorquina durante los últimos 50 años. Realmente su información era tan amplia y su memoria tan perfectamente retentiva
que pasaba por ser el único hombre que podía decir quién era realmente Julius Belfort, el banquero, y qué fue del distinguido Pop Spicer, padre de la anciana señora Manson Mingot, que desapareció misteriosamente, con una gruesa cantidad de dinero en fideicomiso, apenas un año después de su matrimonio, el mismo día que una hermosa bailarina española, que había deleitado a inmensas multitudes en el viejo teatro de la ópera en Battery, se embarcaba rumbo a Cuba. Pero tales misterios, así como muchos otros, permanecían guardados bajo llave en el pecho del señor Jackson, pues no solo su alto sentido del honor le prohibía repetir cosas tan privadas, sino que estaba perfectamente consciente de que la reputación de su discreción le daba mayores oportunidades de enterarse de lo que quería saber. Por eso, el grupo del palco esperaba con visible suspenso mientras el señor Sillerton Jackson devolvía los anteojos de teatro a Lawrence Lefferts. Por un segundo escrutó al atento grupo con sus diáfanos ojos azules casi tapados por los párpados venosos. Luego, retorciendo cuidadosamente su bigote, dijo simplemente: «Jamás pensé que los Mingot se atrevieran a pretender hacernos tragar el anzuelo». Libro primero. Capítulo 2. Durante este breve incidente, Newland Archer cayó en un curioso estado de turbación. Era muy incómodo que el palco que atraía la compacta atención masculina de Nueva York fuera justo aquel en que se sentaba su novia, entre su madre y su tía. Además, hasta ahora no identificaba a la dama del traje imperio, ni menos podía imaginar por qué su presencia creaba tal conmoción entre los miembros del club. De pronto lo comprendió todo, y sintió una momentánea acometida de indignación. No, realmente, nadie habría pensado que los Mingot pretendieran hacerlos tragar el anzuelo. Pero lo hicieron. No había la menor duda de que lo hicieron, pues los comentarios en voz baja que se hacían a su espalda le dieron la certidumbre de que aquella joven era la prima de May Welland, a la que la familia siempre se refería como la pobre Ellen Olenska. Archer sabía que había llegado sorpresivamente de Europa hacía un par de días. Oyó decir incluso a la señorita Welland, y no lo desaprobaba, que había ido a visitar a la pobre Ellen, que estaba alojada en casa de la anciana señora Mingot. Archer aplaudió de corazón aquella solidaridad familiar, y una de las cualidades que más admiraban los Mingot era su resuelta campaña en favor de las pocas ovejas negras que su intachable linaje había producido. No había una gota de mezquinidad ni avaricia en el corazón del joven, y se alegraba de que su futura esposa no se sintiera impedida, por falsas prudencias, de ser bondadosa, en privado, con su desgraciada prima. Pero recibir a la condesa Olenska en el círculo familiar era algo muy diferente a presentarla en público. Nada menos que en la ópera, y en el mismo palco con la joven cuyo compromiso con él, Newland Archer, se anunciaría dentro de pocas semanas. No, sintió lo mismo que el viejo Sillerton Jackson. Jamás pensó que los Mingot se atrevieran a pretender hacerlos tragar el anzuelo. Sabía, por supuesto, que la señora Manson Mingot, la matriarca de la familia, tenía la osadía de varón más atrevido, dentro de los límites de la Quinta Avenida. Siempre admiró a esa anciana arrogante, que a pesar de haber sido solo Catherine Spicer de Staten Island, con un padre misteriosamente desprestigiado y sin dinero ni posición suficiente para lograr que la gente lo olvidara, se unió en matrimonio con quien era la cabeza de la acaudalada familia Mingot. Casó a sus 2 hijas con extranjeros, un marqués italiano y un banquero inglés, y coronó sus audacias construyendo una enorme casa de piedra color crema pálido, cuando el pardo arena parecía ser el único color que se podía usar, al igual que la lévita por la tarde, en una inaccesible tierra virgen cercana a Central Park. Las hijas extranjeras de la señora Mingot se convirtieron en una leyenda. Nunca volvieron a visitar a su madre, y como ella era, al igual que muchas personas dominantes y de mente activa, corpulenta y de hábitos sedentarios, con gran filosofía se quedó en su casa. Pero la casa color crema, supuestamente copiada de mansiones privadas de la aristocracia parisina, era una prueba visible de su valentía moral, y en ella reinó, plácidamente, entre los muebles de antes de la Revolución
y recuerdos de las tullerías de tiempos de Luis Napoleón, donde brillara en su edad madura, como si no hubiera nada de peculiar en vivir más allá de la calle 34, o en tener ventanas francesas que se abrían como puertas en lugar de las que se abrían hacia arriba. Todos, incluso el señor Sillerton Jackson, coincidían en que la anciana Catherine nunca fue una beldad, un don que a ojos de Nueva York justificaba cualquier éxito y excusaba algunos defectos. La gente menos condescendiente decía que como su tocaya imperial, había ganado su camino al éxito con fuerza de voluntad y dureza de corazón, y con una especie de altanera insolencia que en cierta medida se justificaba por la extremada decencia y dignidad de su vida privada. El señor Manson Mingot murió cuando ella tenía solo 28 años, y tuvo amarrado el dinero con una cautela nacida de la desconfianza general que provocaban los Spicer. Pero su intrépida viuda siguió su camino sin vacilar, se mezcló libremente con la sociedad extranjera, casó a sus hijas en Dios sabe qué círculos corruptos y mundanos, se codió con duques y embajadores, se asoció familiarmente con papistas, recibió a cantantes de ópera y fue íntima amiga de Madame Taglioni. Y sin embargo, Sillerton Jackson fue el primero en proclamarlo. Jamás hubo el menor rumor sobre su reputación. El único aspecto, agregaba siempre Jackson, en que difería de la anterior Catherine. La señora Manson Mingot hacía tiempo que había logrado desamarrar la fortuna de su marido y vivió en la opulencia durante medio siglo. No obstante, el recuerdo de sus pasadas penurias económicas la volvieron excesivamente ahorrativa, y aunque cuando compraba un vestido o un mueble procuraba que fuera de la mejor calidad, no se permitía gastar mucho en los transitorios placeres de la mesa. En consecuencia, y por razones totalmente diferentes, su comida era tan pobre como la de la señora Archer, y sus vinos dejaban mucho que desear. Sus amistades consideraban que la penuria de la mesa desacreditaba el nombre de los Mingot, que siempre estuvo asociado con el buen vivir. Pero la gente seguía visitándola a pesar de los platos tan poco atractivos y del pésimo champán. En respuesta a las reprimendas de su hijo Lovell, que trataba de recuperar el honor familiar contratando al mejor chef de Nueva York, acostumbraba a decirle riendo: ¿de qué sirve tener 2 buenos cocineros para una sola familia, cuando ya casé a las niñas y no puedo comer salsas? Mientras reflexionaba en estas cosas, Newland Archer volvió otra vez la mirada al palco de los Mingot. Advirtió que la señora Welland y su cuñada enfrentaban su semicírculo de críticos con el aplomo mingotiano que Catherine inculcaba a su tribu. Notó que solo May Welland dejaba entrever, por un intenso color en sus mejillas, tal vez debido a la conciencia de que él la estaba observando, que resentía la gravedad de la situación. En cuanto a la causante de la conmoción, estaba sentada graciosamente en el rincón del palco, con los ojos fijos en el escenario, y mostraba al inclinarse hacia adelante un poco más de hombro y pecho de lo que Nueva York solía ver, al menos en damas que tenían razones para desear pasar inadvertidas. Pocas cosas importaban tanto a Newland Archer como una ofensa al buen gusto, aquella distante divinidad de la que las formalidades eran meros representantes y delegados visibles. El semblante pálido y sereno de Madame Olenska llamó su atención, y le pareció adecuado a la ocasión y a su triste situación, pero le chocó y lo perturbó bastante que su traje, de amplio escote, dejara ver sus hombros. Le molestaba profundamente que May Welland estuviera expuesta a la influencia de una mujer que no acataba los dictados del buen gusto. Pero después de todo, oyó decir a uno de los jóvenes que estaban detrás de él: todo el mundo conversaba durante las escenas de Mefistófeles y Marta. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, ella lo abandonó, nadie pretende negarlo. Él es una bestia espantosa, ¿no es así? Continuó el joven de las preguntas, un Torley cándido que evidentemente se aprestaba a engrosar las filas de los defensores de la dama. El peor animal, lo conocía Nisa, dijo Lawrence Lefferts con la autoridad del conocedor. Un tipo casi paralítico, canoso y burlesco, bien parecido, con ojos de tupidas pestañas. Les diré la clase de hombre que era.
Cuando no estaba con mujeres, coleccionaba porcelana. Pagaba el precio que fuera por cualquiera de las dos, según dicen. Hubo una carcajada general, y el joven paladín preguntó: ¿Y qué pasó entonces? Entonces ella se escapó con su secretario. Ah, entiendo, dijo el joven demudado. Pero tampoco duró mucho. Supe pocos meses después que ella estaba viviendo sola en Venecia. Creo que Lowell Mingott fue a buscarla. Dijo que sufría mucho. Eso está muy bien, pero exhibirla en la ópera es cosa muy diferente. Tal vez estaba demasiado desconsolada para dejarla sola, se atrevió a insistir Thorley. Su argumento recibió una irreverente risotada. El joven se ruborizó intensamente y trató de hacer creer que había pretendido insinuar lo que la gente instruida llama doble sentido. Bueno, en todo caso es raro que hayan traído a la señorita Welland, dijo alguien en voz baja, lanzando una mirada de soslayo a Archer. Oh, eso es parte de la campaña. Sin duda son órdenes de la abuela, repuso riendo Lefferts. Cuando la anciana hace algo, lo hace a la perfección. El acto terminaba y se produjo un alboroto generalizado en el palco. Newland Archer se sintió súbitamente impulsado a actuar con decisión. El deseo de ser el primero en entrar al palco de la señora Mingott, de proclamar al mundo expectante su compromiso con May Welland y acompañarla en cualquier dificultad en que la anómala situación de su prima la pusiera, fue el impulso que borró en forma abrupta todos sus escrúpulos y vacilaciones y lo hizo precipitarse por los rojos pasillos hasta el otro extremo del teatro. Al entrar al palco, su mirada se cruzó con la de la señorita Welland y supo que ella había comprendido al instante los motivos que lo hicieron ir allá, aunque la dignidad familiar, que ambos consideraban la mayor virtud, no le permitiera decírselo. La gente de su mundo vivía en una atmósfera de vagas complicidades y tenues susceptibilidades, y el hecho de que ellos se entendieran sin palabras le pareció al joven que los acercaba mejor que la más clara de las explicaciones. Los ojos de May Welland decían: «Ya ves por qué mamá me hizo venir», y los de Archer contestaron: «Por nada del mundo habría evitado yo que vinieras». ¿Conoce a mi sobrina la condesa Olenska?, preguntó la señora Welland al saludar a su futuro yerno. Archer se inclinó sin extender la mano, como se acostumbraba al ser presentado una dama, y Ellen Olenska inclinó ligeramente su cabeza, apretando entre sus manos enguantadas su enorme abanico de plumas de águila. Después de saludar a la señora Lowell Mingott, una robusta rubia vestida de crujiente raso, se sentó al lado de su prometida y le dijo en voz baja: ¿Le dijiste a Madame Olenska que estamos comprometidos? Quiero que todo el mundo lo sepa. Me gustaría que me prometieras anunciarlo esta noche en el baile. El rostro de la señorita Welland se sonrojó como a una aurora y lo miró con ojos ardientes. «Si logras persuadir a mamá», dijo. «¿Pero por qué cambiar lo que ya está fijado?». Él respondió solo con los ojos, y ella agregó con una sonrisa confiada: «Dilo tú mismo a mi prima, te doy permiso. Dice que jugaba contigo cuando eran niños». Le hizo lugar retirando hacia atrás su silla, y de inmediato y con cierta ostentación, deseando que todo el teatro viera lo que hacía, Archer se sentó junto a la condesa Olenska. «¿Te acuerdas cuando jugábamos juntos?», preguntó ella volviendo hacia él sus ojos serios. «Eras un niño espantoso y una vez me besaste detrás de una puerta, pero yo estaba enamorada de tu primo Andy Newland, que nunca me miró». Su mirada recorrió la herradura de palcos. «¿Cuántos recuerdos me trae todo esto? Los veo a todos de pantalón corto los niños y calzones largos las niñas», murmuró con un acento arrastrado y ligeramente extranjero, mientras sus ojos volvían a posarse en la cara de Archer. Por muy agradable que fuera la expresión de aquellos ojos,
El joven se escandalizó de que reflejaran una imagen tan impropia del augusto tribunal ante el cual, en ese mismo momento, se juzgaba su caso. No había nada de peor gusto que la impertinencia fuera de lugar, respondió en tono bastante seco. Así es, has estado ausente mucho tiempo. Siglos y siglos, tanto tiempo, dijo ella. Que me parece estar muerta y enterrada, y que este viejo y querido teatro es el cielo. Por razones que no logró definir, a Newland Archer le chocaron estas palabras. Le parecieron un modo aún más irrespetuoso de describir a la sociedad neoyorquina. Libro 1, capítulo 3. Siempre era igual. La noche de su baile anual, la señora Julius Bedford jamás dejaba de asistir a la ópera. En realidad, daba su baile en una noche de ópera para demostrar que estaba absolutamente por encima de las preocupaciones domésticas y que poseía un equipo de sirvientes competentes que atendían todos los detalles en su ausencia. La casa de los Bedford era una de las pocas de Nueva York que tenía un salón de baile, anterior incluso a la de la señora Manson Mingot y a la de los Headley Cheevers. Y en una época en que se comenzaba a pensar que era de provincianos poner un tapete protector encima del piso del salón y llevar todos los muebles al piso alto, el hecho de tener una sala de baile que se usara para ese solo propósito y que pasara los restantes 364 días del año cerrado en la oscuridad, con sus sillas doradas apiladas en un rincón y la araña de luces cubierta por una bolsa, daba a los Bedford una indudable superioridad que compensaba cualquier situación deplorable en su pasado. A la señora Archer le gustaba vaciar su filosofía social en axiomas. Una vez dijo: «Todos tenemos nuestros preferidos en la clase baja», y aunque la frase era atrevida, su veracidad fue secretamente admitida en el fondo del corazón por gran parte de los más distinguidos de la sociedad. Pero los Bedford no eran exactamente clase baja. Algunos decían que eran bastante peor. La señora Bedford pertenecía realmente a una de las familias más consideradas de Norteamérica. De soltera fue la encantadora Regina Dallas, de la rama de Carolina del Sur. Una beldad sin un centavo presentada a la sociedad neoyorquina por su prima, la desatinada Medora Manson, que siempre hacía lo indebido con buenas intenciones. Cuando alguien está emparentado con los Manson y los Rushworth, tiene un derecho a la ciudadanía en la sociedad neoyorquina, como decía el señor Sillerton Jackson, que había frecuentado las Tullerías. ¿Pero no pierde el derecho al casarse con un Julius Bedford? Había un problema. ¿Quién era el señor Bedford? Se le tenía por inglés. Era agradable, bien parecido, cascarrabias, sociable e ingenioso. Llegó a Estados Unidos trayendo consigo cartas de recomendación del banquero inglés yerno de la anciana señora Manson Mingot, y con rapidez se hizo una buena posición en el mundo de los negocios. Pero sus costumbres eran libertinas, su lengua mordaz, sus antecedentes misteriosos, y cuando Medora Manson anunció el compromiso de su prima con él, pareció ser una nueva locura en la larga lista de desatinos de la pobre Medora. Pero con el tiempo el producto de la locura es a menudo considerado sabiduría. Y 2 años después del matrimonio de la joven señora Bedford, todos admitían que su casa era la más distinguida de Nueva York. Nadie sabía exactamente cómo se había operado el milagro. Ella era indolente, pasiva, los cáusticos la consideraban incluso aburrida. Pero vestida como un ídolo, llena de collares de perlas, viéndose cada año más joven, más rubia y hermosa, reinaba en el recargado palacio de piedra color pardo del señor Bedford, y atraía a su alrededor a todo el mundo sin mover su enjollado dedo meñique. Los perspicaces decían que era el señor Bedford quien entrenaba a la servidumbre, enseñaba nuevos platos al chef, decía al jardinero qué flores debía cultivar en el invernadero para adornar la mesa del comedor y los salones, seleccionaba a los invitados, preparaba el ponche para después de la cena, y dictaba las notas que su esposa escribía a sus amigos. Sí, era verdad que lo hacía. Cumplía esas actividades domésticas en privado,
y ante el mundo aparentaba ser un millonario despreocupado y amable paseándose por sus salones con la indiferencia de un invitado más y decía: ¿No cree que las gloxineas de mi mujer son una maravilla? Creo que las trae de Kew. Todos coincidían en que el secreto del señor Bedford era la manera de llevar tan bien las cosas. ¿Qué importaba que se rumoreara que había sido ayudado a salir de Inglaterra por la institución bancaria donde trabajaba? Llevaba a cuestas ese rumor con la misma facilidad que muchos otros, a pesar de que la conciencia neoyorquina en cuanto a los negocios no era menos sensible a su código moral. Vencía todos los obstáculos, tenía todo Nueva York en sus salones, y por más de 20 años la gente decía que iba a casa de los Beaufort con la misma tranquilidad que si dijera que iba donde la señora Manson Mingot, y además con la satisfacción de saber que comería pato silvestre y bebería los mejores vinos, en vez del Puff Clicquot tibio de menos de un año y croquetas de Filadelfia recalentadas. Como de costumbre, la señora Beaufort apareció en su palco justo antes del área de las joyas, y cuando, también según su costumbre, se levantó al finalizar el tercer acto, se puso su capa de noche alrededor de sus lindos hombros y desapareció. Nueva York supo que eso significaba que dentro de media hora más comenzaría el baile. La casa de los Beaufort era lo que los neoyorquinos se enorgullecían de mostrar a los extranjeros, especialmente la noche del baile anual. Ellos fueron de los primeros en tener su propia alfombra de terciopelo rojo y sus propios lacayos para colocarla, bajo su propio toldo en vez de alquilarlo junto con la cena y las sillas del salón de baile. También iniciaron la costumbre de permitir que las damas se quitaran las capas en el vestíbulo, en lugar de que subieran arrastrándolas hasta el dormitorio de la dueña de la casa y se encresparan el cabello con ayuda del mechero de gas. Se rumoreaba que Beaufort había dicho que él suponía que todas las amigas de su mujer tenían doncellas que se preocupaban de que salieran de casa adecuadamente coiffées. Por tanto, la casa entera fue diseñada audazmente con una sala de baile de modo que, en vez de apretujarse a través de un estrecho pasillo de acceso, como en casa de los Chivers, se caminara hacia aquella con toda comodidad entre una doble hilera de salones, el verde mar, el carmesí y el bouton d'or, desde donde se vislumbraba a la distancia el resplandor de las luces de la araña de numerosas velas reflejado en el pulido parquet, y más allá la penumbra de un jardín de invierno donde las camelias y los helechos arqueaban su suntuoso follaje entre bancos de bambú negro y dorado. Newland Archer, como convenía a un joven de su posición, hizo su entrada algo tarde. Dejó su abrigo con el lacayo de medias de seda, una de las pocas necedades de Beaufort. Se entretuvo un rato en la biblioteca tapizada con cuero español y amueblada con bul y malaquita, donde algunos caballeros charlaban mientras se ponían los guantes de baile. Finalmente se unió a la fila de invitados que la señora Beaufort recibía en el umbral del salón carmesí. Archer estaba notoriamente nervioso. No había vuelto a su club después de la ópera, como solían hacerlo los jóvenes elegantes como él, sino que, como hacía una noche hermosa, había caminado bastantes cuadras por la Quinta Avenida antes de dirigirse a la casa de los Beaufort. La verdad es que temía que los Mingot fueran demasiado lejos, y que en realidad hubieran recibido orden de la abuela Mingot de llevar a la condesa Olenska al baile. Por el tono usado en el palco del club se daba cuenta del grave error que eso sería, y aunque estaba más decidido que nunca a ir hasta el final, ya no se sentía tan quijotescamente ansioso por declararse defensor de la prima de su prometida como antes de su breve conversación en la ópera. Paseando por el salón Bouton d'Or, donde Beaufort tuvo la osadía de colgar el discutido desnudo de Bourgogne llamado Amor Victorioso, Archer se encontró con la señora Welland y su hija cerca de la puerta del salón de baile. Ya había parejas bailando en la pista. La luz de las velas de cera caía sobre faldas de tul que revoloteaban, sobre cabezas juveniles adornadas con simples capullos de flores, sobre vistosos agriettes y adornos en las coiffures de las jóvenes casadas, y sobre el brillo de pecheras perfectamente planchadas y guantes recién almidonados. La señorita Welland, sin duda ansiosa por unirse a los bailarines, permanecía en el umbral, con sus lirios silvestres en la mano. No llevaba otro ramo. El rostro algo pálido, los ojos brillantes de ingenua emoción.
La rodeaba un numeroso grupo de jóvenes y muchachas, y se escuchaban muchos aplausos, risas y bromas que la señora Welland, ligeramente apartada de ellos, aprobaba ocultando un destello de alegría. Era evidente que la señorita Welland anunciaba en ese momento su compromiso, mientras su madre adoptaba la actitud de paternal oposición que se consideraba apropiada en ese momento. Archer se detuvo. Era su expreso deseo que se hiciera el anuncio, y sin embargo no era ese el modo en que hubiera querido que se diera a conocer su dicha. Proclamarla en medio del calor y ruido de un repleto salón de baile era restarle la delicada frescura de la privacidad que deben marcar los asuntos sentimentales. Su felicidad era tan profunda que esta mancha superficial no tocó su esencia, pero le habría gustado mantener la superficie igualmente pura. Fue una gran satisfacción para él comprobar que May Welland compartía sus sentimientos. Los ojos de la joven volaron suplicantes en busca de los suyos, con una mirada que parecía decir: «Recuerda que hacemos esto porque es lo que hay que hacer». Ningún otro mensaje hubiera tenido una respuesta más inmediata en el corazón de Archer, pero prefería que el motivo de su decisión hubiera sido inspirado por alguna razón sublime, y no simplemente por la pobre Ellen Olenska. El grupo que rodeaba a la señorita Welland le abrió camino en medio de sonrisas maliciosas, y después de recibir su cuota de felicitaciones, condujo a su novia al medio del salón de baile y la tomó por la cintura. «Ahora no tendremos que hablar», dijo con una sonrisa que se reflejaba en los ingenuos ojos de May, mientras bailaban entre las suaves olas del Danubio azul. Ella no contestó. Sus labios temblaron al sonreír, pero sus ojos permanecieron distantes y graves, como si contemplara una visión maravillosa. «Querida», susurró Archer, estrechándola contra su pecho. Comprendió que las primeras horas del compromiso, aunque se vivieran en un salón de baile, tenían algo muy solemne y sacramental. Qué nueva vida se abría a sus ojos, con aquella pureza, resplandor, bondad a su lado. Al terminar la pieza, como verdaderos novios, se fueron a pasear al invernadero, sentados tras un alto abanico de helechos y camelias. Newland besó la enguantada mano de Miss Welland. «Ya ves que hice lo que me pediste», dijo ella. «Sí, yo no podía esperar», respondió él sonriendo, y al cabo de un instante agregó: «pero me habría gustado que no tuviera que ser en un baile». «Ya sé», dijo May con una mirada comprensiva. «Pero después de todo, aquí podemos estar juntos y solos, ¿no es cierto?» «Sí, querida mía, para siempre», gritó Archer. Estaba claro que ella siempre lo entendería, siempre diría lo correcto. Este descubrimiento rebalsó la copa de su dicha y añadió alegremente: «Lo peor de todo es que quiero besarte y no puedo». Mientras decía esto, lanzó una rápida mirada por el invernadero, se aseguró de su momentánea intimidad y, acercándola a él, puso un fugitivo beso en sus labios. Para contrapesar la audacia de su proceder, la condujo a un sofá de bambú situado en una parte menos apartada del jardín de invierno, y al sentarse a su lado, rompió uno de los lirios de su ramo. Ella se quedó en silencio, y el mundo se tendió a los pies de los novios como un valle soleado. «¿Se lo dijiste a mi prima Ellen?», preguntó ella de pronto, como si hablara en sueños. Él pareció despertar y recordó que no lo había hecho. La invencible repugnancia que sentía ante la idea de decírselo a la extraña desconocida había frenado las palabras en su boca. «No tuve ocasión de hacerlo», dijo, inventando rápidamente una mentira. «Ah». May estaba desilusionada, pero resuelta a salir con la suya del modo más dulce. «Entonces tienes que hacerlo, porque yo tampoco se lo dije, y no me gustaría que ella pensara...». «Claro que no, pero ¿no eres tú más bien la persona adecuada para decírselo?». Ella reflexionó. Si lo hubiera dicho de inmediato, sí,
Pero ahora que han pasado unas horas, creo que eres tú quien debe explicarle que te pedí que se lo dijeras en la ópera, antes de que lo supiera nadie más. De otra forma podría pensar que me olvidé de ella. Lo que pasa es que ella es parte de la familia, pero ha estado ausente tanto tiempo que está un poco sensible. Archer la miró deslumbrado. Ángel mío adorado, por supuesto que se lo diré. Miró con cierta aprensión hacia el atestado salón de baile. Pero todavía no la he visto. ¿Habrá venido? No, a último minuto decidió no venir. ¿A último minuto?, repitió él como en un eco, traicionando su sorpresa de que May pensara que podía venir. Sí, a ella le encanta bailar, contestó la joven con sencillez. Pero de súbito decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante para un baile, aunque todos opinábamos que era precioso, y entonces mi tía tuvo que llevarla de vuelta a casa. Entonces, dijo Archer con indiferencia, pero muy complacido. Nada le gustaba más en su novia que su resuelta determinación a llevar hasta su límite aquel ritual en que ambos habían sido educados. Ignorar lo desagradable. Ella sabe tan bien como yo, reflexionó para sí. La verdadera razón de la ausencia de su prima, pero jamás le mostraré el menor signo de que estoy perfectamente consciente de que hay una sombra de mancha en la reputación de la pobre Ellen Olenska. Libro primero. Capítulo 4. Al día siguiente se intercambiaron las acostumbradas visitas de compromiso. En Nueva York el ritual era preciso e inflexible en dicha materia. Por tanto, Newland Archer fue primero con su madre y hermana a visitar a la señora Welland, después de lo cual él y la señora Welland y May se dirigieron a casa de la anciana señora Manson Mingot para recibir la bendición de aquel venerable miembro de la familia. A Newland le resultaba siempre muy entretenido visitar a la señora Manson Mingot. La casa en sí ya era un documento histórico, aunque no tan venerable, por supuesto, como algunas otras antiguas casas familiares en University Place y en la parte baja de la Quinta Avenida. Aquellas eran del más puro estilo de 1830, con la severa armonía de las alfombras bordadas con guirnaldas y rosetones de coles, consolas de pato de rosa, chimeneas de arco redondeado con repisas de mármol negro e inmensas y lustrosas estanterías de caoba. En cambio, la anciana señora Mingot, que construyó su casa más tarde, eliminó enteramente los pesados muebles de su juventud y mezcló las reliquias heredadas por los Mingot con la frívola tapicería del Segundo Imperio. Acostumbraba a sentarse frente a la ventana de su salita del primer piso, como si esperara plácidamente que la vida y la moda fluyeran hacia el norte, hacia sus puertas solitarias. Parecía no tener prisa de que llegaran, pues su paciencia igualaba su confianza. Estaba segura de que dentro de poco las cercas divisorias, las canteras, las cantinas de un piso, los invernaderos de madera en jardines mal cuidado y las rocas desde las cuales las cabras inspeccionaban el panorama, desaparecerían ante el avance de residencias tan majestuosas como la suya. Tal vez era una mujer imparcial, incluso más majestuosas. Y pensaba que los adoquines sobre los cuales corrían ruidosos los viejos buses serían reemplazados por un suave asfalto, como mucha gente decía haber visto en París. Por ahora, como todos los que ella quería ver la visitaban, y podía llenar sus salones con la misma facilidad que les Beaufort, y sin tener que añadir un solo elemento al menú de la cena, no sufría en absoluto por su aislamiento geográfico. En su madurez, el descomunal aumento de carnes que la arrollaba como un río de lava sobre una ciudad condenada, la hizo cambiar, y de ser una corda activa, con pie y tobillo bien torneados, se transformó en una cosa tan enorme e impotente como un fenómeno natural. Aceptó esta aluvión con la misma filosofía con que enfrentó otras pruebas, y ahora, en su extrema ancianidad, recibía el premio de presentar al espejo una extensión casi sin arrugas de carne firme, sonrosada y blanca, en medio de la cual sobrevivían las huellas de una cara pequeña que parecía esperar la excavación.
Una cascada de blandas papadas caía en las tambaleantes profundidades de un pecho todavía blanco, velado por albas muselinas que sujetaba una miniatura con el retrato del difunto señor Mingot. Y tanto a su alrededor como bajo ella, las trasolas de seda negra rebasaban los bordes de un amplio sillón, a la vez que dos pequeñas manos blancas se posaban como gaviotas en la superficie del oleaje. Hacía tiempo que el peso de la carne impedía a la señora Manson Mingot subir y bajar escaleras, por lo cual, con su característica independencia, habilitó en el piso alto sus salas de recepción, y ella se instaló en el piso bajo de la casa, en flagrante violación de los cánones sociales neoyorquinos. Por esta razón, si uno se sentaba con ella junto a la ventana de su salita, podía gozar, a través de una puerta permanentemente abierta y de una cortina de damasco amarillo sujeto por una lanzada, del inesperado espectáculo que ofrecía un dormitorio con una inmensa cama baja tapizada como un sofá, y una mesa de tocador adornada con frívolos volantes de encaje y un espejo en marco dorado. Sus visitantes se sorprendían y a la vez se fascinaban con lo exótico de esta decoración, que les recordaba escenas de novelas francesas e inmorales incentivos arquitectónicos que los ingenuos norteamericanos jamás soñaron. Era la forma en que vivían las mujeres con sus amantes en las antiguas sociedades pervertidas, en departamentos con todas las habitaciones en un piso y con todas las indecentes promiscuidades que se describían en sus novelas. Newland Archer, que en su interior situaba las escenas amorosas de Monsieur de Camors en el dormitorio de la señora Mingot, se divertía pensando cómo transcurriría su intachable vida en aquel escenario de adulterio, pero se decía, con gran admiración, que si algún amante hubiera sido lo que ella aspiraba, la intrépida mujer no habría dudado en aceptarlo. Para alivio de todos, la condesa Olenska no se presentó en el salón de su abuela durante la visita de los novios. La señora Mingot dijo que había salido, lo cual, en un día de mucho sol y a la hora de las compras, parecía algo poco recomendable para una mujer de descuidada reputación. Como fuera, les evitó el desagrado de su presencia y ahuyentó la leve sombra que su triste pasado parecía hacer caer en el radiante futuro de la pareja. La visita fue muy agradable, como era de esperarse. La señora Mingot estaba encantada con el futuro matrimonio, que previsto hacía largo tiempo por los parientes más observadores, había sido cuidadosamente discutido en consejo de familia. También el anillo de compromiso, un enorme y grueso zafiro engastado en garfios invisibles, le produjo una profunda admiración. «Es un engaste moderno», explicó la señora Welland, con una indulgente mirada de soslayo hacia su futuro yerno. «Es cierto que realza maravillosamente la piedra, pero puede parecer un tanto desnuda a los ojos acostumbrados a los anillos pasados de moda». «¿Pasados de moda? Espero que no te referirás a los míos, querida. Me encantan todas las novedades», exclamó la anciana, acercando la piedra a sus pequeñas pupilas brillantes, que ningún lente había afeado. «Preciosa», añadió, devolviendo la joya. «Magnífica. En mi época nos bastaba con un camafeo rodeado de perlas, pero es la mano la que embellece el anillo. ¿No es así, mi querido señor Archer?». E hizo un ademán con una de sus pequeñas manos de uñas puntiagudas y rollos de grasa que la haz colocara redondeando la muñeca cual brazaletes de marfil. «El mío fue moldeado en Roma por el gran Ferrigiani. Debería encomendarle el de May. Sin duda se lo hará, querido. Mi nieta tiene la mano grande por esos deportes que ensanchan las coyunturas, pero su piel es blanca». «¿Y cuándo es la boda?», dijo abruptamente, interrumpiéndose y fijando los ojos en el rostro de Archer. «Oh», murmuró la señora Welland. Pero el joven, dedicando una sonrisa a su novia, respondió: «Lo más pronto posible, si usted me apoya, señora Mingot». «Debemos darles tiempo para que se conozcan un poco más, mamá», intercaló la señora Welland, fingiendo la debida oposición. «¿Conocerse más?», repitió la anciana. «¡Qué tontería!
En Nueva York todos nos conocemos desde siempre. Deja que este joven haga las cosas a su manera, querida. No esperen hasta que el vino pierda sus burbujas. Que se casen antes de Cuaresma. Cualquier invierno me pesca una neumonía y quiero ofrecerles el banquete de bodas. Los sucesivos argumentos fueron recibidos con discretas expresiones de hilaridad, incredulidad y agradecimiento. La visita concluía en un ambiente de suave alegría cuando se abrió la puerta para dar paso a la condesa Olenska, que entró con un sombrero y capa, seguida de la inesperada figura de Julius Bedford. Hubo un murmullo de alborozo entre las mujeres, y la señora Mingot extendió el modelo de Ferragani hacia el banquero. «Ah, Bedford, este es un acontecimiento único». Seguía la curiosa costumbre extranjera de tratar a los hombres por sus apellidos. «Gracias, me gustaría que sucediera más a menudo», dijo el visitante con su arrogante aire de sencillez. «Estoy tan ocupado por lo general, pero me encontré con la condesa Ellen en Madison Square, y ella tuvo la gentileza de permitirme acompañarla en su camino a casa. Espero que la casa sea más alegre ahora que Ellen está aquí», exclamó la señora Mingot con increíble desfachatez. Siéntese, Bedford. Acerque el sillón amarillo. Ahora que lo tengo aquí, quiero que me cuente los últimos chismes. Supe que su baile fue magnífico y escuché que había invitado a la señora Lumuel Struthers. Tengo una gran curiosidad por ver a esa mujer con mis propios ojos. Se había olvidado de sus parientes, que salían al vestíbulo guiados por Ellen Olenska. La anciana señora Mingot siempre profesó gran admiración a Julius Bedford, y había una especie de similitud en el frío tono dominante de ambos y en su manera de salirse de las convenciones por cualquier atajo. Ahora moría de curiosidad de saber qué impulsó a los Bedford a invitar, por primera vez, a la señora Lemuel Struthers, la viuda del Bethune Struthers, que había regresado el año anterior de un largo viaje de iniciación por Europa, para poner sitio a la cerrada y pequeña ciudadela de Nueva York. Claro que si usted y Regina la invitan, se da por terminado el asunto. Bien, necesitamos sangre nueva y dinero nuevo, y se dice que ella sigue siempre muy hermosa, declaró la implacable anciana. En el vestíbulo, mientras la señora Welland y May se colocaban sus abrigos de piel, Archer notó que la condesa Olenska lo miraba con una sonrisa un tanto inquisitiva. «Ya veo que sabes acerca de May y yo», dijo respondiendo a su mirada con una sonrisa tímida. «Me reprendió por no haberte dado la noticia anoche en la ópera. Tenía órdenes suyas de contarte que estábamos comprometidos, pero no pude hacerlo en medio del gentío». La sonrisa de la condesa Olenska pasó de sus ojos a sus labios, lo que la hizo verse aún más joven, más parecida a la audaz y morena Ellen Mingot de su infancia. «Sí, ya lo sé y me alegro mucho, pero claro, uno no da tales noticias entre tanta gente». Tendió la mano a las dos mujeres paradas en el umbral. «Adiós, vengan a verme uno de estos días», dijo, con los ojos clavados en Archer. En el carruaje, mientras bajaba por la Quinta Avenida, conversaron con entusiasmo acerca de la señora Mingot, de su edad, su ánimo y todos sus maravillosos atributos. Nadie hizo alusión a Ellen Olenska, pero Archer sabía lo que la señora Welland estaba pensando. Es un error que Ellen se muestre al día siguiente de su llegada, paseándose por la Quinta Avenida a la hora más concurrida y en compañía de Julius Bedford. Y el joven agregaba mentalmente por su parte: y debería saber que un hombre que acaba de comprometerse no gasta su tiempo en visitar a mujeres casadas. Pero sabemos que en el medio en que ha vivido todos lo hacen, más bien no hacen otra cosa. Y a pesar de que se enorgullecía tanto de sus opiniones cosmopolitas, Archer dio gracias al cielo de ser neoyorquino y de estar a punto de unirse a alguien de sus mismas ideas. Libro primero. Capítulo 5. La noche siguiente el señor Sillerton Jackson fue a cenar con los Archer.
La señora Archer era una mujer tímida que vivía apartada de la sociedad, pero le gustaba estar enterada de todo lo que pasaba. Su viejo amigo Sillerton Jackson dedicaba al afán de investigar los asuntos de sus amigos la paciencia de un coleccionista y la ciencia de un naturalista. Y su hermana, la señorita Sophie Jackson, que vivía con él y era agasajada por todos los que no podían lograr la presencia de su demasiado solicitado hermano, aportaba algunos chismes menos importantes que completaban espléndidamente los vacíos del informe de Sillerton. Entonces, cuando sucedía algo que la señora Archer quería saber, invitaba al señor Jackson a cenar. Y como favorecía a muy poca gente con sus invitaciones, y como ella y su hija Janie eran un excelente auditorio, el señor Jackson concurría por lo general en persona, en lugar de enviar a su hermana. Si hubiera podido poner sus condiciones, elegiría las noches en que Newland no estaba en casa. No por no congeniar con el joven, tenían una magnífica relación en el club, sino porque el anciano reseñador de anécdotas intuía a veces en Newland una tendencia a dudar de sus datos, lo que las mujeres de la familia jamás hacían. Si fuera posible alcanzar la perfección en la tierra, el señor Jackson también pediría que la comida que ofrecía la señora Archer fuera un poquito mejor. Pero Nueva York, hasta donde la mente de un hombre podía recordar, se dividía entre los dos grandes grupos fundamentales de los Mingot y los Manson, y sus clanes aficionados a comer y vestir bien y a tener dinero, y la tribu de los Archer Newland Panther Luiten, que amaban los viajes, la horticultura y las buenas novelas, pero que despreciaban los demás placeres vulgares. Pero desgraciadamente no se puede tener todo. Si se cena en casa de los Lovell Mingot, habrá pato y tortuga marina y pinos de buenas cosechas. En casa de Adeline Archer se hablará del paisaje alpino y del fauno de mármol, y con suerte su madeira alcanzará para todos. Por lo tanto, cuando recibió una amable invitación de la señora Archer, el señor Jackson, que era realmente ecléctico, decía a su hermana: «La última comida en casa de los Lovell Mingot me ha dejado bastante gotoso. Me hará mucho bien ayunar donde Adeline». La señora Archer era viuda desde hacía muchos años y vivía con su hijo y su hija en la calle 28 Oeste. El piso alto era ocupado por Newland y las dos mujeres se apretujaban en las estrechas habitaciones de la planta baja. En medio de una serena armonía de gustos e intereses, madre e hija cultivaban helechos en macetas, hacían encaje macramé y bordados de lana en lino, coleccionaban loza vidriada de la época de la Revolución Americana, estaban suscritas a Woodworths y leían las novelas lluvidas por su ambiente italiano. Preferían aquellas sobre la vida campesina, por sus descripciones del paisaje y la calidad de los sentimientos, aunque generalmente les gustaban las novelas acerca de la gente de sociedad, cuyas motivaciones y costumbres les eran más comprensibles. Criticaban severamente a Dickens, que nunca describió un caballero, y consideraban que Thackeray estaba fuera de su elemento entre el gran mundo en comparación con Bulwer, a quien sin embargo se empezaba a considerar pasado de moda. La señora Archer y su hija eran amantes del paisaje. Era lo que más buscaban y admiraban en sus ocasionales viajes al extranjero. Consideraban la arquitectura y la pintura más apropiada para hombres, especialmente para personas letradas que leían a Ruskin. El apellido de soltera de la señora Archer era Newland, y madre e hija, que parecían hermanas, eran, como decía la gente, verdaderas Newland. Altas, pálidas, de hombros ligeramente encorvados, nariz larga, sonrisa dulce y una cierta distinción lánguida, como en algunos descoloridos retratos de Reynolds. El parecido físico sería completo, si no fuera que la obesidad propia de la edad que hacía estirarse el brocado negro de la señora Archer, mientras que las popelinas café y púrpura colgaban cada vez con mayor soltura del cuerpo virginal de la señorita Archer a medida que pasaban los años. Pero Newland estaba convencido de que mentalmente la similitud entre ambas era menor de lo que a menudo sus idénticos amaneramientos permitían creer. El largo hábito de vivir juntas en una intimidad de mutua dependencia les dio el mismo vocabulario y la misma costumbre de empezar las frases diciendo «mamá piensa» o «Janie piensa», según una u otra quería dar una opinión propia.
Pero en realidad, en tanto que la serena falta de imaginación de la señora Archer se atenía con facilidad a lo aceptable y conocido, Janie era propensa a sobresaltos y extravíos de la fantasía, que surgía de fuentes de reprimido romanticismo. Madre e hija se adoraban entre ellas y veneraban a su hijo y hermano, y Archer las amaba con una ternura incondicional y llena de remordimientos a causa de la exagerada admiración de ellas, y de la íntima satisfacción que ésta le hacía sentir. Después de todo, pensaba que era bueno para un hombre que su autoridad fuera respetada en su propia casa, aun cuando a veces su sentido del humor le hacía cuestionarse la fuerza de tal autoridad. En esta oportunidad, el joven estaba totalmente seguro de que el señor Jackson preferiría que él cenara fuera, pero tenía buenos motivos para no hacerlo. Naturalmente, Jackson quería hablar de Ellen Olenska, y naturalmente la señora Archer y Janie querían escuchar lo que iba a decir. Los tres se sentían un poco molestos por la presencia de Newland, ahora que se conocía su futura relación con el clan Mingot, y el joven esperaba, con curiosidad y ganas de divertirse, ver cómo soslayarían la dificultad. Empezaron en forma indirecta hablando de la señora Lemuel Struthers. Fue una lástima que los Beaufort la invitaran, dijo suavemente la señora Archer. Lo malo es que Regina hace siempre lo que él dice, y Beaufort... A Beaufort se le escapan algunos matices, dijo el señor Jackson, inspeccionando cautelosamente el sábalo a la parrilla, mientras se preguntaba por enésima vez por qué el cocinero de la señora Archer siempre quemaba los huevos de pescado en las cenizas. Newland, que compartía por años esta incógnita, pudo detectarla en la melancólica desaprobación que se retrataba en el rostro del anciano. Cierto, no hay duda de que Beaufort es un hombre vulgar, dijo la señora Archer. Mi abuelo Newland siempre le decía a mi madre, por ningún motivo permitas que le presenten a ese tal Beaufort a las niñas. Pero al menos ha tenido la suerte de asociarse con caballeros. En Inglaterra también, dicen. Todo es muy misterioso. Miró a Janie e hizo una pausa. Ambas conocían hasta el último resquicio del misterio Beaufort, pero en público la señora Archer seguía aparentando que el tema no era conveniente para una soltera. Pero esta señora Struthers, prosiguió la señora Archer. ¿Qué dijo usted que era, Sillerton? Salió de una mina, o más bien de la cantina cercana a la cantera. Después hizo un tour por Nueva Inglaterra con un espectáculo de figuras de cera en vivo. Cuando la policía acabó con eso, dicen que vivió... El señor Jackson miró a su vez a Janie, cuyos ojos parecían saltar bajo sus prominentes párpados. Todavía había sorpresas para ella en el pasado de la señora Struthers. Luego, continuó el señor Jackson, y Archer supo que se preguntaba por qué nadie dijo al mayordomo que no cortara los pepinos con un cuchillo de acero. Apareció Lemuel Struthers. Dicen que su publicista utilizaba la cabeza de la joven para la propaganda del betún de zapatos, por su pelo intensamente negro, como ustedes saben, al estilo egipcio. Lo cierto es que, finalmente, se casó con ella. Había una fuerte insinuación maliciosa en esa manera de espaciar la palabra finalmente, recalcando la importancia de cada sílaba. Bueno, pero al paso que vamos hoy en día, eso ya no importa, dijo la señora Archer con tono indiferente. A las damas no les interesaba en realidad la señora Struthers. El tema de Ellen Olenska era demasiado novedoso y demasiado absorbente para ellas. A decir verdad, la señora Archer mencionó el nombre de la señora Struthers solo para permitirse decir. ¿Y la nueva prima de Newland, la condesa Olenska, también fue al baile? Había un leve toque de sarcasmo en la referencia a su hijo, y Archer lo advirtió y lo esperaba. Hasta la señora Archer, que rara vez interesaba gran cosa en los eventos humanos, se había alegrado enormemente con el compromiso de su hijo. Sobre todo después del estúpido asunto con la señora Rushworth. Había comentado con Janie,
aludiendo a lo que fuera para Newland una tragedia de la cual creyó que su alma guardaría por siempre las cicatrices. No había mejor partido en Nueva York que May Welland, desde todo punto de vista. Por supuesto que tal matrimonio era lo que se merecía Newland, pero los jóvenes son tan tontos e impredecibles, y algunas mujeres tienden tan bien sus trampas y son tan inescrupulosas, que era casi un milagro ver a su único hijo pasar sin sucumbir frente a la isla de las sirenas e instalarse en el paraíso de una inocente vida doméstica. Era lo que sentía la señora Archer y su hijo lo sabía, pero también sabía que estaba perturbada por el apresurado anuncio de su compromiso, o más bien por su causa, y por ese motivo, pues en el fondo era un amo tierno e indulgente, se quedó en casa esa noche. No es que desapruebe el esprit de corps de los Mingot, pero no entiendo por qué el compromiso de Newland tiene que mezclarse con las idas y venidas de la Olenska. Refunfuñó al oído de Janie, único testigo de esas leves caídas en su perfecta dulzura. Se había comportado a la perfección, y en cuanto a buen comportamiento, nadie la sobrepasaba. Durante la visita a la señora Welland, pero Newland sabía, y su novia sin duda lo adivinaba, que durante toda la visita ella y Janie estuvieron nerviosas temiendo una posible intrusión de Madame Olenska, y cuando salieron de la casa se permitió decir a su hijo: «Me alegro de que Augusta Welland nos haya recibido a solas». Estos indicios de trastornos internos influyeron más aún para que Archer también pensara que los Mingot habían ido un tanto demasiado lejos. Pero como atentaba contra todas las reglas del código familiar que madre e hijo hicieran alusión a sus íntimos pensamientos, solo replicó: «Bueno, siempre cuando uno se compromete, hay que pasar por una serie de reuniones familiares, y cuanto más pronto se haga, mejor». A lo que su madre respondió con un simple fruncimiento de labios, bajo el velo de encaje que caía de su sombrero de terciopelo gris bordeado de frutas artificiales. Archer presintió que aquella noche la venganza de su madre, su legítima venganza, sería arrastrar al señor Jackson al tema de la condesa Olenska. Y como ya había cumplido públicamente su deber de futuro miembro del clan Mingot, el joven no tuvo objeción a que se hablara de la dama en privado, aunque el tema ya comenzaba a aburrirlo. El señor Jackson se había servido una rebanada del filete tibio que le presentara el taciturno mayordomo con una mirada tan escéptica como la suya, pero rechazó la salsa calampás después de olerla en forma imperceptible. Se sentía frustrado y hambriento, y Archer pensó que probablemente terminaría por comerse a él en Olenska. El señor Archer se echó hacia atrás en su silla y miró hacia los Archer, Newland y Van der Luyden, iluminados por candelabros que colgaban detrás de oscuros marcos sobre las oscuras paredes. «Cuánto le gustaba la buena comida a tu abuelo Archer, mi querido Newland», dijo fijando los ojos en el retrato de un hombre joven y regordete, de alzacuello y chaqueta azul, frente a una casa de campo con columnas blancas. «Vaya, vaya, vaya. Me pregunto qué habría dicho de estos matrimonios con extranjeros». La señora Archer pasó por alto la alusión a la ancestral cuisine, y el señor Jackson continuó, enfatizando sus palabras. «No, ella no estaba en el baile». «Ah», murmuró la señora Archer, en un tono que quería decir, por lo menos tuvo la decencia de no ir. «Tal vez los Beaufort no la conocen», sugirió Janie con su ingenua malicia. El señor Jackson hizo un vago ademán de beber, como si probara un invisible madeira. «Puede que Regina no», dijo. «Pero Beaufort sí la conoce, porque toda Nueva York la vio esta tarde paseando con él por la Quinta Avenida». «Dios mío», gimió la señora Archer, que evidentemente percibía la inutilidad de tratar de atribuir a un sentido de delicadeza las actitudes de los extranjeros. «No sé si usa sombrero o capota por la tarde», especuló Janie.
Sé que la ópera fue de terciopelo azul oscuro, totalmente simple y liso, como una camisa de dormir. ¡Gianni!, exclamó su madre ruborizada, y tratando de adoptar una actitud de audacia, agregó: «En todo caso, fue de mejor gusto no ir al baile». Un espíritu perverso indujo a su hijo a replicar: «No creo que haya sido cuestión de buen gusto de su parte. May dijo que pensaba ir, pero después decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante». La señora Archer acogió con una sonrisa esta confirmación de sus deducciones. «Pobre Ellen», dijo con sencillez y agregó compasiva: «No debemos olvidar la excéntrica educación que le dio Medora Manson. ¿Qué se puede esperar de una muchacha a la que se le permite usar raso negro en su baile de estreno en sociedad?» «Ah, no voy a recordarla con ese vestido», dijo el señor Jackson y agregó: «Pobrecita», en un tono de quien, disfrutando con el recuerdo, en su momento había entendido perfectamente lo que aquel espectáculo auguraba. «Es raro», hizo notar Gianni, «que haya conservado un nombre tan feo como Ellen. Yo lo habría cambiado por Elaine». Recorrió la mesa con la vista para ver el efecto de su opinión. «¿Por qué Elaine?», preguntó su hermano, riendo. «No sé, suena mejor, más polaco», repuso Gianni enrojeciendo. «Suena más llamativo, y no es eso lo que ella desea», dijo la señora Archer en un tono distraído. «¿Por qué no?», atacó su hijo, con un súbito impulso discutidor. «¿Por qué no puede ser llamativa si quiere? ¿Por qué tiene que vivir ocultándose como si fuera ella la que se deshonró? Es la pobre Ellen, de acuerdo, porque tuvo la mala suerte de hacer un mal matrimonio, pero no veo razón para que esconda la cabeza como si fuera la culpable». «Supongo que esa es la línea que piensan tomar los Mingot», comentó el señor Jackson, pensativo. El joven se sonrojó. «No tuve que esperar su veredicto, si es lo que quiere decir, señor. Madame Olenska ha tenido una vida desgraciada, lo que no la hace una descastada». «Hay rumores», empezó a decir el señor Jackson, lanzando una mirada a Gianni. «Ya sé, el secretario», le interrumpió Archer. «¿Qué importa, madre? Gianni ya está grande. Dicen, ¿no es cierto?», continuó, «que el secretario la ayuda a escapar de aquella bestia de marido que la tenía prácticamente prisionera. Bueno, ¿y qué importa que lo hiciera? Espero que no haya entre nosotros un hombre que no hubiera hecho lo mismo en ese caso». El señor Jackson se dirigió al mayordomo por encima del hombro. «Después de todo, tomaría tal vez un poco de esa salsa, solo un poco». Y después de servirse, añadió: «Me dijeron que ella está buscando una casa, entonces se queda a vivir aquí». «Yo escuché que piensa obtener el divorcio», dijo Gianni con gran audacia. «Espero que lo logre», exclamó Archer. La palabra cayó como una bomba en la pura y serena atmósfera del comedor de los Archer. La señora Archer arqueó sus finas cejas con ese particular movimiento que significa «está el mayordomo». Y el joven, también consciente del mal gusto de discutir asuntos tan íntimos en público, rápidamente cambió el tema iniciando un relato de su visita a la anciana señora Mingot. Acabada la cena, siguiendo una costumbre inmemorial, la señora Archer y Gianni subieron al salón arrastrando sus largos drapeados de seda, y mientras los caballeros se quedaban fumando en la planta baja, se sentaron junto a una lámpara carcel con globo grabado al buril, una frente a otra separadas por una mesa de trabajo de palo de rosa, debajo de la cual había una bolsa de seda verde, y comenzaron a bordar en ambos extremos de una tapicería floreada destinada a adornar alguna silla para casos de necesidad
en el salón de la joven señora Newland Archer. Mientras se realizaba este ritual arriba, Archer instaló al señor Jackson en un sillón junto al fuego en la biblioteca gótica y le pasó un cigarro. El señor Jackson se hundió con satisfacción en el asiento, encendió su cigarro con toda confianza, porque los había comprado Newland, y estirando sus viejos y delgados tobillos hacia las brasas, dijo: ¿Dices que el secretario solo le ayuda a escapar, querido muchacho? Bueno, entonces quiere decir que seguía ayudándola un año después, pues alguien se encontró con ellos cuando vivían juntos en Lausanne. Newland enrojeció. ¿Vivían juntos? Bueno, ¿y por qué no? ¿Quién más que ella tenía derecho a rehacer su vida? Estoy harto de la hipocresía que enterraría viva a una mujer de su edad si su marido prefiere vivir con rameras. Se detuvo y se volvió furiosa a encender su cigarro. Las mujeres deben ser libres, tan libres como lo somos nosotros, declaró, descubriendo que estaba demasiado irritado para medir sus terribles consecuencias. El señor Sillerton Jackson acercó más a las brasas sus piernas y emitió un sardónico silbido. Bueno, dijo después de una pausa. Aparentemente el conde Olenski era de tu misma opinión, pues jamás escuché que moviera un dedo para llevarse a su mujer de vuelta. Libro primero. Capítulo 6. Aquella noche, una vez que el señor Jackson hubo partido y que las mujeres se retiraron a su dormitorio con cortinas de chintz, Newland Archer subió pensativo a su estudio. Una mano solícita había, como de costumbre, mantenido encendido el fuego y nivelada la mecha de la lámpara, y la habitación, con sus hileras e hileras de libros, las estatuillas de bronce y de acero de los espadachines encima de la chimenea y las numerosas fotografías de cuadros famosos, era singularmente agradable y acogedora. Al arrellanarse en el sillón junto al fuego, sus ojos se fijaron en una gran fotografía de May Welland que la joven le había regalado el primer día de su romance y que había desplazado todos los demás retratos de la mesa. Con renovada sensación de admiración contempló la amplia frente, los ojos serios y la alegre boca inocente de la joven, de cuya alma él iba a ser el guardián. Aquel aterrador producto del sistema social al cual pertenecía y en el cual creía, la jovencita no sabía nada y lo esperaba todo. Le devolvía la mirada de una desconocida en las facciones familiares de May Welland. Y una vez más tuvo que aceptar que el matrimonio no era un anclaje en puerto seguro, como le habían enseñado, sino un viaje por mares que no figuran en los mapas. El caso de la condesa Olenska removió viejas convicciones establecidas y las dejó navegando a la deriva entre sus pensamientos. Su propia exclamación, «Las mujeres deben ser libres, tan libres como nosotros», tocaba la raíz de un problema que su propio mundo había decidido considerar inexistente. Una mujer decente, aunque hubiera sido agraviada, jamás podría reclamar la clase de libertad de que él hablaba, y los hombres de corazón generoso como el suyo estarían caballerosamente dispuestos, en el calor de la discusión, a concedérsela. Tales generosidades verbales no eran de hecho más que un engañoso disfraz de las inexorables convenciones que ataban una cosa con otra y encerraban a todos dentro de los viejos moldes. Pero en este caso se veía comprometido a defender, por la prima de su novia, una conducta que si se tratara de su propia esposa, lo obligaría a invocar contra ella todo el rigor de la Iglesia y del Estado. Claro que se trataba de un dilema meramente hipotético. Al no ser él un noble polaco y sinvergüenza, era absurdo especular acerca de cuáles serían los derechos de su esposa, si lo hubiera sido. Pero Newland Archer tenía demasiada imaginación como para no pensar que en el caso suyo con May, la cuerda se cortaría por razones muchísimo menos vulgares y evidentes. ¿Qué podían saber uno del otro, si era deber de muchacho decente ocultarle su pasado, y el de ella, como joven casadera, no tener pasado que esconder? ¿Qué pasaría si, por cualquiera de las razones más sutiles, se cansaban uno del otro
¿No se comprendían o se irritaban mutuamente? Pasó revista a los matrimonios de sus amigos, a los supuestamente más felices, y no vio ninguno que respondiera, ni remotamente, a la apasionada y tierna camaradería que él soñaba como relación permanente con May Welland. Se daba cuenta de que tal imagen presuponía en ella la experiencia, versatilidad, libertad de juicio que la educación recibida se había empeñado cuidadosamente en negarle. Y con un escalofriante presentimiento, vio su matrimonio igual a la de la mayoría de los que lo rodeaban. Una monótona asociación de intereses materiales y sociales que se mantenía por la ignorancia de una de las partes y la hipocresía de la otra. Le pareció que Lawrence Lefferts era el marido que mejor había hecho realidad este envidiable ideal. Como llegó a ser el sumo sacerdote de las formalidades, formó a su esposa tan a su exclusiva conveniencia que en los momentos más evidentes de sus frecuentes amoríos con las esposas de otros hombres, ella demostraba su sonriente ignorancia diciendo: «Lawrence es tremendamente estricto», y se la vio ruborizarse indignada y bajar la mirada cuando alguien mencionaba en su presencia el hecho de que Julius Beaufort, como todo extranjero de origen dudoso, tuviera lo que se llamó en Nueva York otra residencia. Archer trató de consolarse pensando que no era tan demasiado necio como Larry Lefferts, ni May tan tontona como la pobre Gertrude, pero finalmente la diferencia era solo de inteligencia y no de normas morales. En realidad, todos vivían en una especie de mundo de acertijos, donde lo verdadero nunca se decía, ni se hacía, ni se pensaba. La señora Welland, que sabía perfectamente por qué Archer la había presionado para que anunciara el compromiso con su hija en el baile de los Beaufort, y en realidad esperaba que así lo hiciera, se sintió obligada no obstante a simular desaprobación y a fingir que le habían torcido la mano, tal como la novia salvaje se arrastraba entre alaridos de la tienda de sus padres en los libros sobre el hombre primitivo, que la gente de mayor cultura ya empezaba a leer en esa época. Normalmente el resultado de todo esto era que la joven que constituía el centro de su elaborado sistema de mistificación seguía siendo la más inescrutable por su misma franqueza y seguridad. La pobrecita era franca porque no tenía nada que esconder, y era segura porque no sabía que hubiera algo que la amenazara. Y sin otra preparación, iba a sumergirse de la noche a la mañana en lo que la gente llamaba en tono vago las cosas de la vida. Archer estaba enamorado sinceramente, pero con gran placidez. Le gustaba la radiante belleza de su novia, su buena salud, sus dotes de quitadora, su gracia y viveza en los juegos, y el tímido interés en libros e ideas que comenzaba a desarrollar guiada por él. Había avanzado bastante como para ridiculizar juntos los idilios del rey, pero no tanto como para captar la belleza de Ulises y los indolentes. Era sincera, leal y valiente. Tenía sentido del humor, como lo probaba al reírse de los chistes de su novio. El joven entreveía en las profundidades de su alma cándida un fervor emocional que sería una delicia despertar. Pero al término de este breve examen, se sintió decepcionado pensando que tanta franqueza e inocencia eran tan solo un producto artificial. La inexperta naturaleza humana no era franca ni inocente. Estaba llena de dobleces y defensas de una instintiva astucia. Se sintió oprimido por esta creación de pureza ficticia, elaborada con tanta habilidad por madres, tías, abuelas y antepasadas enterradas hacía muchos años, porque se suponía que era lo que él deseaba y a lo que tenía derecho, para que pudiera darse el señorial gusto de destruirla como a un muñeco de nieve. Había algo de frivolidad en estas reflexiones, que eran las que se hacían habitualmente los jóvenes al acercarse el día de su boda, pero generalmente iban acompañadas por el sentimiento de arrepentimiento y humillación totalmente desconocido para Newland Archer. No podía lamentarse, como hacían los héroes de Thackeray que tanto lo exasperaban, por no tener una página en blanco que ofrecer a su novia a cambio de la hoja inmaculada que ella le entregaría. No ponía en duda el hecho de que si lo hubieran educado como a ella, no estarían en mejores condiciones para encontrar su camino, cual Hansel y Gretel perdidos en el bosque. Tampoco encontraba, en todas sus ansiosas meditaciones, ninguna razón legítima. Ninguna, claro está, que no estuviera ligada a su propio placer momentáneo y la pasión de la vanidad masculina.
por la que su novia no tuviera derecho a la misma libertad que él gozaba. Era lógico que en su interior surgieran este tipo de interrogantes, pero tenía plena conciencia de que su incómoda persistencia y precisión eran debidas a la inoportuna llegada de la condesa Olenska. Allí estaba él, en el momento mismo de su compromiso, una instancia de pensamientos puros y esperanzas sin nubes, envuelto en un bullado escándalo que hacía emerger todos los problemas personales que habría preferido dejar en el olvido. «Maldita Ellen Olenska», gruñó apagando el fuego y comenzó a desvestirse. No entendía por qué el destino de la condesa debería tener alguna relación con el suyo. Sin embargo, intuyó vagamente que recién ahora empezaba a medir los riesgos de la posición de paladín que su compromiso con May lo obligara a asumir. Pocos días más tarde estalló la bomba. Los Lowell Mingott habían enviado invitaciones para lo que se conocía como una cena formal, o sea, 3 sirvientes más de lo normal, 2 platos para cada guiso y entre medio ponche a la romana. Y encabezaron las tarjetas con las palabras «para presentar a la condesa Olenska», según la usanza de hospitalidad norteamericana, que trata a los extranjeros como si fueran reyes, o al menos a sus embajadores. Se seleccionó a los invitados con una osadía y discriminación en que los entendidos reconocieron la mano firme de Catherine la Grande, al lado de aquellos con que siempre se contaba, como los Selfridge Merry, que eran invitados a todas partes porque siempre lo fueron, los Beaufort, que podían ser considerados de la familia, y el señor Sillerton Jackson y su hermana Sophie, que iba donde su hermano le ordenara. Estaban algunos de los más elegantes e incluso los más irreprochables dentro del destacado grupo de los jóvenes casados. Los Lawrence Lefferts, la señora Lefferts Rashworth, la encantadora viuda, los Harry Thorley, los Reggie Chivers y el joven Morris Dagonet y su mujer, que era una Van der Luyden. Los asistentes fueron perfectamente bien elegidos, ya que todos pertenecían al pequeño grupo íntimo que la larga temporada social neoyorquina obligaba a divertirse juntos día y noche, aparentemente con inalterable entusiasmo. 48 horas más tarde lo increíble había sucedido. Todos, excepto los Beaufort y el señor Jackson y su hermana, rehusaron la invitación. Este intencional acto de descortesía se vio enfatizado por el hecho de que hasta los Reggie Chivers, que pertenecían al clan Mingott, se contaran entre los demás, y que fuera exactamente igual la redacción de las notas, en las que todos lamentaban no poder aceptar, sin agregar la típica disculpa que la mínima educación prescribía, por tener un compromiso anterior. La sociedad neoyorquina era en aquellos días muy reducida, y no había tantos eventos como para que sus integrantes, incluidos los mozos de la caballeriza, mayordomos y cocineros, no supieran con precisión qué noches libres había. Por lo tanto, los invitados de la señora Lowell Mingott pudieron, con gran crueldad, dejar en claro su determinación de no conocer a la condesa Olenska. El golpe fue inesperado, pero los Mingott, como era su hábito, lo tomaron con señorío. La señora Lowell Mingott habló en privado con la señora Welland, que a su vez habló con Newland Archer, quien, indignado por el ultraje, apeló con apasionamiento y autoridad a su madre. Esta, después de un penoso proceso de resistencia interna y de un intento externo por contemporizar, sucumbió ante la insistencia de su hijo, como siempre, y venciendo su previa vacilación, abrazó con redoblada energía su causa, se puso su sombrero de terciopelo verde y dijo: «Voy a ver a Luisa Van der Luyden». Nueva York en los tiempos de Newland Archer era una pequeña y resbaladiza pirámide, a la que hasta entonces nunca se le hizo una fisura ni se le puso el pie encima. Su base era el firme cimiento que la señora Archer llamaba la gente común, una honorable pero oscura mayoría de familias respetables, como en el caso de los Spicer o de los Leffert o de los Jackson, había elevado sus niveles de clase casándose con alguien de las clases dominantes. La gente, decía siempre la señora Archer, ya no era tan exigente como antes,
y con la anciana Catherine Spicer reinando en un extremo de la Quinta Avenida y Julius Bedford en el otro, no se podía esperar que las viejas tradiciones duraran mucho más. Subiendo estrecha y firmemente desde su subestrato adinerado pero discreto, se encontraba el grupo compacto y dominante representado activamente por los Mingot, Newland, Chivers y Manson. Muchos los veían como el ápice mismo de la pirámide, pero ellos, al menos la generación de la señora Archer, tenían plena conciencia de que a ojos de los genealogistas, solo un pequeñísimo número de familias podían apelar a tal distinción. «No me den», decía la señora Archer a sus hijos. «Esa basura de los periódicos modernos acerca de la aristocracia neoyorquina. Si existe, ni los Mingot ni los Manson pertenecen a ella. No, ni siquiera los Newland o los Chivers. Nuestros abuelos y bisabuelos fueron solo respetables comerciantes ingleses y holandeses, venidos de las colonias a hacer fortuna, y se quedaron por lo bien que les fue. Uno de tus bisabuelos firmó la declaración, y otro fue general del Estado Mayor de Washington, y recibió la espada del general Burgoyne después de la batalla de Saratoga. Son cosas que nos orgullecen, pero no tienen nada que ver con rango o clase. Nueva York ha sido siempre una comunidad comercial, y no hay más de 3 familias de origen aristocrático en el verdadero sentido de la palabra». La señora Archer y sus hijos, como cualquiera en Nueva York, sabían quiénes eran esos seres privilegiados. Los Dagonet de Washington Square, procedentes de una antigua familia de un condado inglés emparentada con los Pitt y los Fox. Los Lanning, que se casaron con descendientes del conde de Grasse, y los Van der Luyden, descendientes directos del primer gobernador holandés de Manhattan, y relacionados antes de la Revolución, por medio de matrimonios, con varios miembros de la aristocracia francesa y británica. Los Lanning sobrevivían en la persona de las 2 señoritas Lanning, muy ancianas pero llenas de vivacidad, que vivían alegremente en medio de sus reminiscencias y rodeados de los retratos de familia y los muebles Chippendale. Los Dagonet eran un clan muy numeroso, relacionado con los mejores nombres de Baltimore y Filadelfia. Pero los Van der Luyden, que estaban por encima de todos los demás, habían caído en una especie de crepúsculo subterráneo, del que emergían solamente 2 figuras impresionantes, las del señor y la señora Henry Van der Luyden. La señora Henry Van der Luyden se llamó de soltera Louisa Dagonet, y su madre fue la bisnieta del coronel Dulac, de una antigua familia de Channel Island, que combatió bajo Cornwallis y se estableció en Maryland después de la guerra con su novia, Lady Angelica Trevena, 5ª hija del conde de St. Austry. El lazo entre los Dagonet, los Dulac de Maryland y su aristocrática parentela, los Trevena, fue siempre estrecho y cordial. El señor y la señora Van der Luyden más de una vez hicieron largas visitas a quien era en la actualidad la cabeza de la casa Trevena, el duque de St. Austry, en su propiedad campestre de Cornwall y en St. Austry en Gloucestershire. Y su gracia había anunciado varias veces su intención de devolver algún día dichas visitas, sin la duquesa, que le temía el viaje por el Atlántico. El señor y la señora Van der Luyden repartían su tiempo entre Trevena, su casa en Maryland, y Squittercliff, la enorme propiedad junto al Hudson que fuera una de las concesiones coloniales del gobernador holandés al famoso primer gobernador, y del cual el señor Van der Luyden todavía era protector. Su elegante gran residencia en Madison Avenue se abría rara vez, y cuando llegaban a la ciudad recibían allí solo a sus amigos más íntimos. «Me gustaría que vinieras conmigo, Newland», dijo su madre, deteniéndose de pronto ante la puerta del coupé Brown. «Luisa te quiere mucho. Es por mi querida May que doy este paso, y también porque si no permanecemos unidos, no quedará nada de lo que llamamos sociedad.